el asunto, ¿no? Don Juan Martín Agosto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Grupo Raíces. Somos un grupo, es colectiva la cosa. Así bien, me parece bien. Se construye mejor así, ¿eh? Sí, seguro, con más justicia, pero aparte con más participación real. Seguro. Toda construcción colectiva trasciende. Bien. Así que esta semana te habíamos tirado 2 o 3 cuestiones, más allá de lo que vos preparás habitualmente, que tienen que ver con cosas más candentes, ¿no? El índice de pobreza, y que además dio en el Gran Santa Fe 7 puntos más prácticamente que la media nacional, lo cual es un montón, es casi 6 de cada 10, decíamos hoy, personas que somos pobres, decimos nosotros, porque parece, viste, que los pobres siempre son de afuera, o sea, no, los que estamos en el micrófono, los que estamos en situaciones de dirigir organizaciones, no somos pobres, parece, y yo creo que esta estadística claramente nos va abrazando a muchas y a muchos que hasta hace poco no nos encontrábamos en esa situación. Y además, otro tema propuesto era el conflicto docente, ¿no? Se nos viene un nuevo paro, ya estuvimos de paro, y la semana que viene hay una gran movilización a favor de la educación pública que va a tener epicentro en las grandes ciudades del país. Exactamente, sí, bueno, dos de los temas justamente más candentes a nivel más macroeconómico de esta semana fueron esos dos, bueno, el tema universitario, y bueno, recorte, sobre todo de las partidas, el tema del veto, y después el tema de la pobreza. Para poner un poco en números estas dos temáticas, bueno, a nivel universitario estamos hablando de que en términos reales, en lo que va del año, se observa un recorte del 30% en términos reales de las partidas para presupuesto universitario del gobierno nacional respecto de lo que era el año pasado. Es decir, la realidad en números tiene que ver con que el Estado Nacional ha recortado fuertemente partidas en esta línea. La justificación viene por el lado de un tema fiscal el posible déficit fiscal. Para tener un poco de magnitud, a ver, de lo que es el superávit fiscal que se viene registrando este año del gobierno nacional, por ejemplo, no sé, jubilaciones y pensiones representa el 27%, y la obra pública, que se encuentra como inversión real directa, representa el 15%. Las partidas para presupuesto universitario representarían el 0,2% de este superávit. Es decir, para poner un poco en magnitud, lo que estaríamos hablando de lo que implicaría en términos económicos para el gobierno nacional esta ley para financiamiento universitario. Por otro lado, otro de los temas... la consulta de Juan, sí, ahí es, o sea, a la baja ya nominal vos le tenés que sumar la inflación, o sea, la devaluación, pongámoslo así. Acá estamos hablando en términos reales, es decir, ya descartando la distorsión de la inflación, hay una caída del 30% en las partidas. Y además, esto tiene que ver con gastos de funcionamiento, con todo, pero si vamos a la cuestión salarial de universidad, que esto implica a docentes y no docentes, están también, estamos hablando de que un 33% de poder de compra han perdido los docentes universitarios en lo que va del año, y el porcentaje es mayor en los trabajadores no docentes de universidades. Estaba escuchando, disculpa Juan, que en Argentina aproximadamente un salario promedio de un docente universitario puede estar alrededor de $1.000, y en Brasil es $2.000, por ejemplo, ¿puede ser? Puede ser, no tengo ese dato, pero... incluso estamos hablando de que, o sea, hace tiempo que los salarios universitarios no son salarios de calidad, digamos. No tengo ese número, pero sí que en este año están más de un 30% por debajo en términos reales. Y el porcentaje es aún mayor de los trabajadores no docentes. En algunos supera la caída de el 50% en sus salarios en términos reales. Es decir, la situación es bastante dramática y bueno, más aún si lo comparamos y lo conectamos con el dato de pobreza, que también salió hace poco, nada más salió el jueves a la tarde, que también, como bien vos decías, son datos alarmantes.
se llegó al dato más alto de pobreza e indigencia de los últimos 20 años. En esto hay que tener en cuenta una cosa. Acá estamos hablando de una medición monetaria. Hay distintas maneras de medir la pobreza. Esto lo que se hace es, se establece un umbral de pobreza donde se pone un límite en términos monetarios que es la canasta básica total. Entonces se considera que quien gana por debajo de la canasta básica total es pobre. Esto entonces hace que sea una medida bastante volátil, en el sentido de que si suben mucho los precios o si hay una devaluación o algo, este índice cambia con mucha volatilidad, digamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, como te decía, nivel más alto de los últimos 20 años, la pobreza llegó al 52,9%. A nivel nacional. A nivel nacional, y 18,1% de indigencia. Esto, si lo extrapolamos al total de la población, estamos hablando que implicaría que 24,8 millones de argentinos están en condiciones de pobreza. Y si vamos al dato de Santa Fe, es cierto que el aglomerado Gran Santa Fe se encuentra por encima de lo que es esta media de 52,9, ya que Santa Fe registró 59,8% en pobreza, el aglomerado Gran Santa Fe. Por lo tanto, estamos prácticamente 7 puntos por encima. Exactamente. Hay disparidad porque tengamos en cuenta el aglomerado que más pobreza registró fue Resistencia, 76%. Y el que menos, como siempre, Ciudad de Buenos Aires, 23%. Bueno, en eso Santa Fe, el aglomerado Gran Santa Fe, está ya hace varios semestres por encima de la media nacional. Esta situación, digamos, está compuesta por una situación de... creció fuerte, hubo un impulso inflacionario muy fuerte que no fue acompañado por salarios, a lo que además hay que agregar la recesión que se generó, que empezó a complicar el empleo. Hoy en día hay problemas de empleo, aumentó el desempleo. Entonces tenemos salarios o ingresos que no se han recuperado, con recesión que hace que no aumente el consumo. Y lo que yo estaba viendo en relación a eso como explicación a estos números de pobreza, y bueno, me llamó la atención, es que es increíble lo fuerte que creció. Es una tendencia que viene desde hace 10 o 15 años, la economía informal. Porque, como sabemos, es más, hasta hace 10, 12 años, estábamos hablando de 3/3 entre economía registrada del sector privado, economía registrada del sector público y la conocida como economía informal. Bueno, en los últimos años, pero fundamentalmente este año, se vio un proceso muy fuerte de migración de empleo registrado hacia la economía informal. Y por primera vez estamos hablando de que ya son 2 mitades donde superó la cantidad de gente en la economía informal que en la economía registrada. Hay datos que hablan de que 11,3 millones de personas están en lo que es la economía informal y 11,2 millones en lo que es en economía registrada, incluyendo el sector privado y el sector público. Es decir, hay un cambio en la fisonomía y una baja en la calidad de los empleos, que esto afecta a los ingresos. Y esto está estrechamente relacionado con los números que estamos viendo de pobreza, récord de pobreza, récord de indigencia, porque, para tener una idea, en lo que va del año, si tomamos solo este año, el índice de salarios, el único que pudo, recién ahora está un poco por encima de la inflación, es el del sector privado, ¿sí? Que está 93% contra una inflación que vamos ya de 84% solo este año, mientras que los empleados públicos están 73%, es decir, están por debajo de lo que va la inflación, y los trabajadores de la economía informal tienen un aumento en sus ingresos de 69%, o sea, menos todavía. Entonces, aumenta esa economía informal, que es la que menos herramientas tiene para hacer frente
a la escalada inflacionaria, a la baja en el consumo, a la recesión, y claramente esa es la explicación que hoy vemos en la gigantesca cifra de pobreza récord histórico, tanto a nivel nacional como en el aglomerado Gran Santa Fe. Es muy fuerte. Hoy hablábamos justamente a la mañana con Galici de la falta a veces de registro y de percepción que tienen los funcionarios habitualmente, de cualquier partido te hablo, a ver, seamos claros, no es que estos funcionarios, todos los funcionarios que pasan, tienen un registro bastante distorsionado de lo que es el sector de la economía informal, fundamentalmente porque se piensa, desde la concepción de la cual uno se ha formado por lo general, que se labura con el sector registrado y se labura en la producción, en el crédito, en el desarrollo industrial, científico, etcétera, únicamente con el sector formal. Y acá hay una realidad, digamos, ¿no? Cuando lo decíamos siempre, como también un dato que fue histórico, cuando se hizo el primer IFE en la pandemia, en la parte más cruda de la pandemia, ingreso familiar de emergencia, se esperaba que se registren alrededor de 3,5 millones de personas y se registraron cerca de 9 millones de personas. Por lo tanto, hay todo un sector enorme de la economía informal que no está registrada ni siquiera en la percepción política de los funcionarios, decimos nosotros, ¿no? También se piensan que es un fenómeno pasajero, que es un error tremendo. Realmente. Porque es una economía que se va a quedar entre nosotros por muchos años. Sí, no, totalmente. A ver, el dilema laboral es algo que la dirigencia política argentina está en deuda desde hace mucho porque totalmente, es decir, las políticas o los enfoques que se vienen dando terminan siendo, como te decía, cuando están todo enfocado a economía registrada y vemos que la economía registrada cada vez pierde más porción de la realidad total y no se termina de poder atender a la economía informal, bueno, son cambios, digamos, que a los que todavía no se ha adaptado. Entonces nosotros desde el observatorio vemos que se sigue como con enfoques o políticas que ya quedaron desactualizadas. Es decir, hoy en día incluso ni siquiera estamos hablando de sí o sí sectores pobres. Es decir, la economía informal ya tiene tal escala que allí, sin duda que los más desprotegidos tienen menos herramientas. Pero incluso es una economía que no tiene herramientas para motorizar, donde allí no todos están, por ejemplo, por debajo de la línea de pobreza. Así que sí, nosotros en el observatorio en esos indicadores laborales vemos un fuerte déficit de adaptación a la actualidad en lo que tiene que ver con las políticas públicas. Es muy interesante. La verdad que hablar a veces de números, pero ponerlos en situaciones y en personas, esos números, no únicamente que sean estadísticas, es fuerte, porque uno dice, bueno, un pobre, decíamos hoy también a la mañana, para un hogar de 4 personas, para no ser considerados un hogar de integrantes pobres, digamos en Argentina, por las estadísticas, tiene que superar los 900.000 pesos de ingresos. Y para no ser indigente, tenés que superar los 400.000 pesos, creo, ¿no? La canasta de indigencia. Ahora, que 6 de cada 10 no lleguen a a superar los 900.000 pesos por hogar, es hoy cuando los valores de, qué sé yo, un kilo de carne, un litro de leche, o un alquiler, o un boleto, que ahora va a aumentar de nuevo, es una idea difícil de configurar, ¿no? En la cabeza nuestra. Sí, totalmente. Incluso, bueno, tenemos en cuenta que el ingreso promedio del aglomerado Gran Santa Fe dio para este primer semestre alrededor de 450.000 pesos. Es decir, valores muy alejados de la línea de pobreza esperada, ¿no? Así que bueno, y encima, bueno, en términos económicos, un poco vemos esto que nosotros también tratábamos de, sin hacer malos augurios ni nada, de alertar que no se sabía por lo menos cómo, y efectivamente los meses han seguido pasando, y ese repunte mágico que parecía que venía,
se ve que no es tal. El rebote, el famoso, la famosa B. Se ve que no es tal, de hecho los datos de julio eran una amague, algún repunte, y ahora se vio que los datos de agosto marcaron nuevamente caída, lo cual eso en economía habla de que no es una tendencia al alza, sino que julio dio un leve repunte y agosto vuelve a dar número de caída, tanto en ventas como en producción industrial. Así que la verdad que está la incógnita de cómo vamos a salir. O sea, incluso sabemos que el diagnóstico es malo, pero la perspectiva de acá en adelante, cómo vamos a salir de eso, hoy en día sigue siendo una incógnita. Inclusive desde la perspectiva también de ese piso difícil de perforar del 4% de inflación, ¿no? O sea, más o menos estacionado ahí, 4 un poquito más, 4 un poquito menos, pero difícil y no es una inflación baja, ¿no? Para este tipo de economía. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda que ese tema lo que más está complicando tiene que ver con la parte de servicios. Que a ver, incluso hay servicios de los regulados que no terminaron de liberalizar sus precios como querían. Entonces estamos hablando de que los servicios, no sé, como el agua, la electricidad, la nafta, todavía tienen retrasos tarifarios. Y esos son los que muestran la mayor resistencia para poder perforar esa línea de 4%. Incluso teniendo en cuenta que el gobierno habla, y bueno, en las proyecciones del presupuesto, habla de que el año que viene la inflación va a ser del 1,4 promedio mensual. Lo que no sabemos cómo vamos a llegar tan rápido a eso, siendo que hace 4 meses que viene dando 4% la inflación. Y para la proyección que tiene de este año debería dar... este mes que cierra 1%, lo cual suena demasiado ambicioso. Y bueno, fundamentalmente es más, hoy en día la gente que hace mucho en las encuestas venía reflejando como primera preocupación la inflación, ya no está entre las primeras preocupaciones. En parte porque sí, ha bajado, de los niveles máximos que hemos llegado, ha bajado. Por lo cual eso ya a la gente le quedó la sensación de que ha logrado bajar, pero claro, los ingresos no se han recompuesto en la misma línea y encima empieza a aparecer el problema del desempleo. Entonces, hoy en día se ve que esos son los principales miedos o preocupaciones de la gente más allá de la inflación. Y bueno, ahí no se avisora un lineamiento claro, digamos, sobre cómo salir de esa situación, por lo menos en el corto plazo. Bien, vamos a hacer un separador, venimos